¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos aquí como todos los sábados a esta cita puntual. Ahora desde la Universidad Justo Sierra, plantel 100 metros, que nos da mucho gusto. Yo particularmente, mi bisabuela fue colaboradora de don Justo Sierra, lo cual me da mucho orgullo estar aquí presente en esta universidad. Bien, invito a mis colegas a que se presenten como siempre. La política es arte que presupone juego y coordinación de inteligencias hacia un fin común de beneficio social. Puede ser controversia, pero jamás pugna de intereses, sino conjunción patriótica de voluntades. Eso lo dijo, lo escribió Justo Sierra, y nunca ha habido mejor lugar, pero tampoco mejor momento para recordarlo. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Muy bien. Apiadémonos de aquellos que viven más holgadamente que nosotros. Consideren ustedes que los ricos tienen mayordomos, pero no amigos, y nosotros tenemos amigos, pero no mayordomos. Apiadémonos aún más de los que viven menos holgadamente que nosotros. Quién sabe si tengan amigos, pero seguramente no tienen mayordomos. Apiadémonos de los que están casados y de los que están solteros. Apiadémonos de ti y de mí. La noche pasa de puntitas como una pavlova de oro y nosotros estamos a punto de comenzar la dichosa palabra. En la vida no hay muchas cosas mejores que esta hora de conversación y literatura, esta hora que debería servir para despertarnos juntos. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Entrar a una universidad, recorrer sus pasillos, entrar a sus aulas, siempre es un placer, una motivación y en mi caso, desde luego, un cúmulo de buenos recuerdos. Por ejemplo, me acordé de un maestro que tenía con una motivación, que tenía una manera de motivarnos muy particular, pero también muy eficiente. Él solía decirnos que cuando dudáramos de seguir estudiando y que se nos hiciera un poco cuesta arriba todo esto de estudiar, de examinarse y todo lo que implica la universidad, recurriéramos a ir a un hipódromo para que viéramos que hasta los caballos son capaces de terminar una carrera. Así que como hoy entre el público hay muchos estudiantes, yo les motivo y les animo a que terminen la carrera porque tienen muchas satisfacciones también. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Los grandes maestros del Islam, los sufis o sufíes, nos enseñaron que una de las cosas más importantes de la vida es participar, claro que sí, comprometerse con los hechos de este mundo, pero también saber que en el fondo algo de nosotros no pertenece a este mundo, saberte distanciar, saber soltar, saber desprenderte de muchos de los compromisos de este mundo y estar así al mismo tiempo, estando y no estando en el mundo. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bien, pues vamos ahora a invitar, por supuesto, a todos a las repeticiones que siempre se dan los lunes a las 10 de la noche y a continuar con estas sus preguntas, a tratarlas de seguir contestando. Bien, nos escribió Oscar Mendiola y nos preguntó, pues, una pregunta de historia del arte, ¿no? Que si pudiéramos hablar algo acerca del minimalismo, ¿no? Bueno, de historia del arte también, digamos, de historia del arte, pero también de historia de la música, de historia de la arquitectura e incluso, aunque el término es mucho más tenue, digamos, de historia de la literatura. El minimalismo es una corriente, es de alguna manera una vanguardia artística que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene sus antecedentes directos en varias de las vanguardias que habían surgido en el periodo de entreguerras y concretamente en el constructivismo ruso. El constructivismo ruso y algunos de los personajes que se vieron influidos por el constructivismo, particularmente el escultor rumano, luego avecindado en Francia, Constantin Brancusi, habían buscado crear un lenguaje, digamos, que redujera el discurso artístico a sus elementos más
necesarios, más indispensables, que no buscara, digamos, sobrecargar al espectador con un discurso estético muy barroco, muy lleno de elementos, muy rebuscado, sino que buscara, digamos, lo esencial simplemente a la hora que la obra de arte comunicara. Un purismo, ¿no? Un purismo. A partir de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran corriente artística, particularmente en los Estados Unidos, concretamente en las artes plásticas, digamos, en la pintura, en la escultura, que se denominó minimalismo y que, bueno, hacía de hecho homenajes directos al constructivismo. De hecho, una de las obras más famosas del minimalismo es una obra que se llama Homenaje a B. Tatlin, a Vladimir Tatlin, uno de los constructivistas más importantes, que es una obra de Dan Flavin, que solo consiste en un arreglo de tubos de neón que semejan, digamos, una suerte de rascacielos. Dan Flavin no les hizo nada a estos tubos de neón, simplemente los dispuso de una cierta manera. Y lo que decía Dan Flavin sobre su obra, y lo que decían muchos minimalistas sobre su obra, es que ellos no buscaban expresarse a sí mismos, no buscaban hacer metáforas de cosas, sino buscaban simplemente que la obra de arte fuera, que su sentido fuera ella misma, digamos. Ahora, a ellos no les gustaba el término minimalismo y no era muy popular entre ellos y no se sentían parte de una corriente. De manera paralela empezó a haber músicos a los que se llamó minimalistas, a los que tampoco les gusta que los llamen minimalistas. ¿Por qué? Porque en los años 50, en los años 60, en las galerías de arte neoyorquinas, muchas de estas exposiciones de artistas que ahora conocemos como minimalistas eran acompañadas por conciertos, por ejecuciones, particularmente al piano, de músicos de los llamados minimalistas. Philip Glass quizás sea el más famoso de ellos, pero también está Terry Riley, John Cage tuvo algunos flirteos con el minimalismo en el camino, y eso hizo que las dos corrientes fueran, digamos, hermanadas. La música minimalista se basa sobre todo en la reiteración, en la repetición, en la adición paulatina de instrumentos a la hora de hacer la orquestación y en buscar, pues, estados casi hipnóticos, casi de trance, digamos, en el escucha. No es una música que busque desarrollos muy sofisticados, muy complejos, sino es una música que busca generar unas ciertas atmósferas. Ahora, de minimalismo también. Podríamos decir, Pero no es un purismo, al contrario que en el arte, ¿no? Pero sí, yo un poco respecto a lo que tú vas diciendo, diría entonces que el contenido, ¿no? Los contenidos lo que pretenden es que sean más simples, digamos, en los contenidos conceptuales, pero más bien, yo diría a lo mejor más profundos, ¿no? Más profundos, como tú dices, como casi místicos, un poco inefables, ¿no? Que no haya palabras para describirlo, pero que sí hay una especie como de ordenación y integración, ¿no? Porque el minimalismo creo que tiene que ver también con conectarse otra vez como una especie de orden, ¿no? Sí, porque hay, digamos, una despersonalización en el minimalismo, es decir, hay una renuncia a la subjetividad y hay un, digamos, como entregarse a un cierto fluir del arte mismo o de la música misma. Ahora, esto no necesariamente es válido, por ejemplo, para la arquitectura. En la arquitectura el minimalismo pues, es un heredero primero de la Bauhaus, luego del llamado estilo internacional, que buscaban que la función dominara por encima de la forma en términos arquitectónicos, y cuyo mayor exponente seguramente sería Mies van der Rohe, este arquitecto alemán importantísimo que tantos edificios tiene en ciudades como Chicago, como Berlín, como Nueva York, que son edificios de líneas muy puras, de edificios que están muy concentrados, digamos, en la idea de la funcionalidad. E incluso en la literatura, muchos escritores, de manera yo diría un poco absurda, quizás porque además son escritores muy disímbolos, se les ha calificado de minimalistas. ¿Por qué muy disímbolos? Porque van desde James M. Cain o Jim Thompson, grandes escritores de novela negra, hasta Samuel Beckett, personaje clave para entender el teatro del absurdo, hasta Bret Easton Ellis, un narrador muy joven y muy dado a la violencia, digamos, de los años 80, hasta Grace Paley, que no podría estar más lejos de Bret Easton Ellis, en fin, muchos, Hemingway mismo, con este estilo de prosa, digamos, tan precisa, tan ayuna de adjetivos, ha sido calificado como un escritor minimalista, pero realmente no hay un minimalismo literario. Sería un término que tiene más que ver con el arte, en primer lugar, como bien apuntó Germán, pero también con la música y con la arquitectura. De hecho, del arte vino el término. El término fue acuñado cuando creo que un crítico, filósofo, en un escrito, refiriéndose a la obra de Duchamp, que también le parecía como un poco minimalista en este sentido, empezó a aplicar el término minimal en un artículo, y entonces como que eso fue lo que luego dio lugar a que la corriente adoptara el término minimalismo. Y Yo celebro Habría que otros antecedentes, ¿no? También, digamos, en general, todas las corrientes abstractas de
de un poco antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo pues el neoplasticismo de Malevich y de Mondrian, ¿no? Que fueron muy importantes también en este sentido, digamos, purista de simplificar la forma y todo. De hecho había un pintor muy simpático que era periodista, Alphonse Allais, que dicen que las primeras obras minimalistas, mencionaba un crítico minimalista en los años 70, que hizo un cuadro totalmente blanco y decía niñas anémicas en la nieve en su primera comunión, y era un cuadro totalmente blanco, y otra era un cuadro totalmente rojo, hecho antes del cambio de siglo, en el siglo XIX, que era un cuadro rojo y que decía cardenales peleándose por jitomates junto al Mar Rojo, ¿no? Ahora, Que seguramente están en el MoMA de Nueva ahí, York. o algo ahí así. el minimalismo se hermana de manera muy importante con una de las tendencias más importantes, digamos, o casi fundacionales de lo que hoy llamamos arte contemporáneo, que es el arte conceptual de los años 60. Es decir, ¿qué está sucediendo en un caso como el de las dos obras que tú mencionas? Pues que lo que se está, digamos, la transmisión artística estando en el contexto, no en en el concepto, no en la estética de la obra. Por cierto, que a propósito del término minimalista aplicado a la música, es muy curioso pensar en quién lo originó. Lo originó un músico que no es estrictamente minimalista, que es Michael Nyman. Quizás ustedes han oído hablar de este músico porque escribió la música de esta película tan exitosa, El piano, pero bueno, es un músico que ha escrito muchas obras importantes y no solo para cine. Y Michael Nyman, antes de ser músico, era crítico de música y tiene varios libros de teoría musical, y justamente el que bautizó el trabajo de músicos como Philip Glass o como Terry Riley de música minimalista fue Michael Nyman. Bueno, diríamos que película. Es un clasicismo también, un regreso a una especie de clasicismo. Bueno, vamos con la dichosa palabra. Recuerden, nuestro auditorio, que esta dichosa palabra no es para ustedes, o sea que no se adelanten, es para el público que está atrás de las cámaras. Nombre dado a la roca fundida que se localiza bajo la superficie de la Tierra y que eventualmente se consolida por enfriamiento. Repito, nombre dado a la roca fundida que se localiza bajo la superficie de la Tierra y que eventualmente se consolida por enfriamiento. ¿Cómo se llama a esta roca? Si hubiera que darles alguna pista, habría que decir que hay unas galletitas que más o menos... Pero esas galletas no se Incluso unos consolidan por helados. enfriamiento, espero, No, Pablo. no se consolidan por enfriamiento, ¿no? Bien, Ciertamente. y para los que nos contesten la dichosa palabra, tenemos para ustedes... Pues, por ejemplo, este libro, Los derechos y deberes de los niños, de Mercé Aránega, con redacción de texto de Josep Francesc Delgado, de edición SDB, es un libro educativo y como está dirigido a los niños, pues está planteado de una forma muy visual, con lenguaje breve, sencillo, y bueno, para que todos conozcamos, ¿verdad? Los niños conozcamos nuestros deberes y derechos. Tenemos también, por una cortesía de Plaza y Valdés, El pequeño Sadivani y Origen, de Néstor Molina. Y tenemos ejemplares de la revista El Huevo, que trae en su portada a Maná, que todavía se raya, y trae un artículo muy interesante sobre los 90, la década perdida. Yo le preguntaría a Nicolás si se dice la década perdida como cuando uno habla de una mujer perdida, o qué tan perdida estaba esa década. Yo creo que los 90 son un Tuvo esa poco como la mujer perdida del siglo XX, Pablo, sin duda. Muy bien. Repetimos la dichosa palabra, nombre dado a la roca fundida que se localiza bajo la superficie de la Tierra y que eventualmente se consolida por enfriamiento. Ya que mencionó Laura un regalo de un libro infantil, nuestro amigo Eduardo Casar nos pidió que mencionáramos la invitación a un taller de proyectos de literatura infantil y narrativa en general que imparte Mónica Brosón, premio Barco de Vapor 1996 y 2001, y que también Juan Carlos Quesadas, premio Arreola de Cuento. Hay 2 medias becas que se ofrecen, y si ustedes están interesados, la dirección es Proyectos Literarios, todo seguido, como en dirección de mail, proyectosliterarios@yahoo.com. Pero Bien. esas medias becas no las vamos a regalar sino hasta nuestra próxima emisión, para hacer la democión de aquella. Así es. Bien, ahora van 2 preguntas, ahora sí, a ustedes, al público presente. Aquel que sepa la pregunta, por favor levanta la mano y las muchachas que nos ayudan les pasarán el micrófono. Ojalá que sepan mejor las respuestas, porque si la pregunta se las vas a dar tú. Pero bueno. Arquitecto mexicano, entre cuyas obras están las torres de satélite, proyectadas por cierto junto con Matías Goeritz, y la capilla de las capuchinas sacramentarias en Tlalpan. Yo creo que esta chica Ahí de hay rayas manos ha sido así levantadas. como muy eficaz. Hola, buenas noches. ¿Es Luis Barragán?
Así es. Muy bien. El nombre de ella no sabemos, ¿no? El nombre de Sí, No, él no es supimos Luis su Barragán, nombre. pero tú no eres Luis Barragán. ¿Por qué no nos dices cómo te llamas? Sí, ¿Cómo primero te díganos llamas? cómo se llama cada quien. A ver, rápido nada más. Paola Ramírez y soy egresada de comunicación. Pues felicidades, Felicidades. Paola. Muchas gracias. porque Felicidades. Aquí hay egresados de arquitectura, ¿no? Aquí hay Bien. egresados de arquitectura y ganó Sí, ella. aquí va otra. Político mexicano que gobernó este país invitando a Justo Sierra a hacerse cargo de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y que renunció a su cargo el 25 de mayo de 1911. Y aquí una mano levantada. Ahí hay manos, mira, varias. Su nombre Mi primero. nombre es Agnelo Daza y fue Porfirio Díaz. Ese Perfecto. mero. Muy bien. Corto. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir a un corte. Ahora volvemos con ustedes. Gracias. Otro regalo para la dichosa palabra. Vincent Van Gogh, Arte y Emoción, de David Spence. Editorial Trillas. Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra, transmitiendo aquí desde la Universidad Justo Sierra, plantel 100 metros. Les recordamos nuestra dichosa palabra para que nos sigan llamando. Díganos cómo se llama la roca fundida que se localiza bajo la superficie de la Tierra y que eventualmente se consolida por enfriamiento y se pueden llevar bonitos y variados regalos, como bonitas y variadas también son las preguntas del público que nos acompaña aquí en la Universidad Justo Sierra y que no si quieren que empecemos a desahogar, chicos. Bueno, Bueno, aquí pues, una órale, a ver. de Jorge Antonio Tapia Rodríguez. Que debe Claro, estar está por ahí Jorge sentada. Antonio Tapia. Hola, Ahí está Jorge. Jorge Antonio ¿De qué Tapia. significa la palabra ralentizar? Ralentizar es un galicismo, es decir, es una palabra que hemos tomado del francés, del galo, y que deberíamos evitar en la medida de lo posible. Significa disminuir la velocidad de algo. Se puede ralentizar un coche, se puede ralentizar el proceso de algo, pero en castellano preferimos siempre nuestras palabras que tenemos para sustituirlas. Entonces preferiríamos decir reducir, disminuir, todo ese tipo de sinónimos que podrían tener que ver con ralentizar, que digamos que yo creo que terminará acuñándose y siendo totalmente correcta en español, pero de momento la consideramos galicismo y por lo tanto evitable en la medida de lo posible. Aparte de eso, viva Francia. No, yo no podría objetar lo que dijo Laura. ¿Quién Bueno, más tiene? Joana Isabel Araiza Saldaña nos pregunta que a qué se debe la poca o nula influencia de la cultura de Oriente en nuestro país. Bueno, pues todo esto es un matiz, ¿no? O sea, poca, yo nunca diría que nula, ¿eh? O sea, nula sería ninguna. Poca o menor que la influencia occidental europea, por supuesto, ¿no? Pero la influencia oriental existe en nuestro país, por supuesto. Ahora Gavin Menzies y sobre todo también un investigador del INA de México desde hace muchos años han investigado esa posibilidad de que los chinos hayan llegado a América antes que Colón, y lo cual es muy probable. Los vikingos con toda seguridad ya sabemos que llegaron a Norteamérica, pero los chinos probablemente llegaron a América, y no solamente los chinos, sino a través de la misma España. Recuerden que los europeos hablaban de una manera discriminatoria que África empezaba en los Pirineos a partir del siglo XVIII. Y por supuesto
Viva Francia. Viva Francia, ¿verdad? Pero de eso hecho, quiere Germán, decir que la cultura oriental, digamos, nos llegó a través de España. De hecho, los europeos cuando decían en el siglo XIX que iban a Oriente, iban a Marruecos y muchas veces iban a visitar el sur de España, partiendo de que la Alhambra, Granada, Andalucía, etcétera, eran lugares más orientales que occidentales. En ese sentido, nosotros pues tenemos una bola de elementos de influencia oriental. Sin ir más lejos, tenemos frutas, tenemos guisos que llegaron a través de África a España, y por supuesto tenemos muchas palabras y también tenemos concepciones que vienen del mundo oriental, incluso de Egipto, de la India, etcétera, que pasaron a través del Islam a España y de España aquí a México. Lo que pasa De es que hecho, siempre ha sido un origen, ¿no?, de muchas cosas, de muchas migraciones de gente. Digo, no en vano se cree que la gente, los primeros seres humanos en América pasaron por el estrecho de Bering y venían de Asia de alguna manera. Y la cultura asiática ha sido ahora, está quizás un poco más abierta, pero ha estado muchos años cerrada, pero siempre ha sido un foco como de expansión. O sea, Sumeria, toda esta zona de Asia, de Oriente Próximo, Medio, por así sí, del decirlo, Oriente Próximo. siempre ha sido una influencia muy fuerte Claro, en pero todo el Mediterráneo. Lo que ¿no? tú Sí, yo dices digamos, desde un punto de vista racial, por supuesto, pues tiene razón Laura. Es más, racialmente la mayor parte de nuestra raza viene de Oriente, ¿no? O sea que en ese sentido. como pues, acaba de sería- decir Laura, yo no estaría tan de acuerdo en que tendríamos influencia del Oriente de si los chinos llegaron a América, como tampoco tenemos una influencia de los vikingos, aunque es innegable que los vikingos hayan llegado en efecto a América. Pero lo importante, ahora sí, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Y quienes realmente supieron llegar, pues fueron los españoles, pero los españoles traían toda esa herencia. De hecho, hay un libro muy interesante, no recuerdo ahora el autor, en el Fondo de Cultura Económica, que se llama La influencia del Islam en la conquista española. Y sin ir más lejos, pues recordemos a nuestra propia Virgen de Guadalupe. El nombre Guadalupe es un nombre con toda probabilidad de origen árabe. Y esto es así, es innegable. A veces también se nos ocurren, hay lugares comunes un poco tontos, como por ejemplo a veces decimos que Estados Unidos no tiene una cultura ancestral porque es un país que tiene 200 años, no sé qué. Dices, bueno, pues es una tontería porque traen la cultura de Occidente porque los inmigrantes traían eso. No. De la misma manera en que los españoles traían su cultura y la trajeron aquí, y aquí además había otra cultura y bueno, somos el resultado Claro, de bueno, todo eso. no, ¿no? y mi, de mi alguna- referencia a los chinos, nada más era para decir que América pues nunca estuvo desconectada ni siquiera de Asia, ¿no? O sea, digo que Sí. de alguna manera el mundo siempre está interconectado. Claro. Bueno, por y digamos, Mazatlán. Pero aunque de se alguna- haya- como dice aunque se Laura, haya pues sido venimos de menor, Asia, ¿no? ¿no? Como venimos de Asia o venimos últimamente de África. Claro, pero de todos, alguna los Y en la manera- europeos costa, también, en la ¿no? costa Pacífico sí hay mucha migración asiática, hasta lo que tengo entendido, a Mazatlán y a ciertos puertos del Pacífico sí Claro, han y llegado. durante la Nueva España el comercio con Asia fue importantísimo, vital. Todavía Claro. tenemos los mangos Manila, no por nada. Pero digamos que el ingrediente príncipe en nuestra cultura, pues sí es español, por supuesto, porque nuestra lengua, nuestra civilización, nuestra cultura pues, son herederas, digamos, de lo Y español. además Y yo diría que la segunda influencia muy importante pues, sería la estadounidense, justamente en el último siglo, muy probablemente por esta vecindad, digamos, tan neurótica que tenemos los dos países. Y Perdón, bueno, Laura. No, que decía que además Colón cuando llegó a América pensaba que había llegado a la India, entonces de alguna manera inconscientemente tenemos- pensó que Estábamos esto era. marcados, ¿no? Perdón. Esto eran las Indias, ¿no? Perdón, Fueron las bueno, Indias tenemos muchos que ir al especial. Yo nada más para Sí, así es. contestarte, porque preguntaste a qué se debe la poca influencia. Bueno, ¿a qué se debe? Pues que fuimos conquistados a este territorio por los europeos y los europeos eran eurocéntricos y en ese sentido pues privilegiaron su cultura y no la oriental, ¿no? Vamos a la Sería la pregunta respuesta. especial que les tenemos también para que la respondan allá en su casa y nos contesten otros regalos. Nos contesten, mejor se lleven otros regalos, nos contesten la pregunta, no los regalos. Díganos cómo se le llama al crítico entendido, pero excesivamente severo. Esto por alusión a un personaje de la antigüedad. ¿Cómo se llama el crítico entendido, pero excesivamente severo? ¿Y qué pues, se pueden llevar, Pablo? Bueno, se pueden llevar el Larousse de los vinos, es una cortesía de Editorial Larousse, una enciclopedia acerca del mundo del vino y los vinos del mundo. Se pueden llamar también de Otto Raúl González, el Peuqueñal. Esta es una serie de cuentitos, es un obsequio de Editorial Coranto.
Y además, para los que están aquí, para la primera persona de aquí del público, que ahora Nicolás repetirá la definición de la pregunta especial, para aquella primera persona que nos responda cuál es esa palabra que estamos buscando, tenemos este maravilloso e imprescindible diccionario de uso actual, clave, de Ediciones SM, con un prólogo maravilloso también de Gabriel García Márquez, con una edición además aumentada y actualizada que tiene como plus, por así decirlo, un diccionario en CD-ROM para poderlo usar en la computadora. Les reitero la pregunta especial, ahora con este micrófono, si a Madonna le falla en los conciertos la diadema, ¿por qué a mí no? La pregunta es, díganos cómo se le llama al crítico entendido, pero excesivamente severo, esto por alusión a un personaje de la antigüedad, y se pueden llevar alguno de estos libros que les acabamos de presentar. No sé si alguien más tenga por ahí alguna. Yo todavía quisiera, ya no quiero abonar en el tema ni nada, pero sí No, quisiera no llevarle la abonemos contra a en ese Germán en tema. esto, nada más en esto. Es decir, claro que los europeos cuando llegaron a América eran eurocéntricos, lo que no hemos acuñado, no sé por qué, porque es un fenómeno aún más evidente, es que había también asiaticocéntricos, es decir, si hubiéramos sido conquistados por los chinos, pues también eran chinocéntricos, ¿no? Lo que pasa es que la palabra eurocéntrica suena como bien y está acuñada y positiva, pero no nos damos cuenta que todos somos localistas, es decir, no es una Si toda cultura se característica, privilegia a sí misma. no es una característica Y europea, si no, lo hace miren todas las culturas. el ¿no? tamaño de China, ¿no? O sea, no Exacto. en vano China es uno de los países más grandes, más extensos Claro, del planeta. estoy total. Es más, China siempre se llamó el país del centro, ¿no? Para decir lo Claro. que Pablo está señalando. Simplemente el hecho de referirse a la cultura, al eurocentrismo de Europa, es un poco para que pongamos atención que muchas veces nuestro enfoque, por ejemplo, de la historia, pues privilegia la historia de Europa, cuando no necesariamente a veces el peso en nuestros libros de historia, por poner un ejemplo de eurocentrismo, el peso de lo que vemos y lo que aprendemos de historia de Europa a veces es excesivo respecto a las prioridades y la importancia de la historia del mundo. ¿Alguien tiene otra pregunta del público Ok, más si ya susceptible no vamos de a seguir generar discutiendo. consensos en esta mesa? ¿No le vamos a hacer Ok, al público ok. mejor? Tenemos otra, yo tengo otra pregunta del público, si se puede. ¿Del público o al público? Al público. público, perdón. Es que como ahora yo ya ni oigo Ok, ni nada, dicen entonces que, ahora dicen que al de- público. No, dicen que del público. Ah, que del público. Sí, Entonces del dicen que público. Va, El vale. público, Pablo. Bueno, una muy breve. Carlos Ortigoza Salazar, ¿dónde estás, Carlos Ortigoza? Levántate si es que puedes. Ahora haz el 4. Te hago la pregunta, porque lo que nos preguntas tú es si podemos hablar acerca del origen de la palabra T por 8. Nada más quería ver que estuvieras tú en tus 5 sentidos. Por eso te pedí que hicieras el 4, porque 4 por 2, 8. Bueno, en realidad el T por 8 también tiene que ver con esto, Carlos, porque es una palabra viejísima. Dicen que desde tiempos virreinales pues ya se hablaba de los borrachos como de T por 8, porque al parecer las cantinas de aquella época colonial pues vendían un té con licor, y este té con licor se vendía por 8 centavos, y entonces era literalmente el té por 8. Ahora, si se puede agregar algo, habría que decir que la palabra además cobró, digamos, licencia o pasaporte o nacionalidad muy plena cultural cuando Armando Ramírez publica, si no me equivoco, a principios de los años 70, Chin Chin el Té por 8, una obra clásica en su género. Y esta expresión Chin Chin el Té por 8, además, ya que estábamos hablando de la influencia oriental en América, habría que decir que ese Chin Chin es la forma en la que los chinos dan el brindis, hacen el brindis. Los chinos dicen Tsin Tsin o Chin Chin o algo parecido. Marco Polo, allá en el año 1100 y pico, se lo llevó a Italia. Los italianos la adoptaron como Chin Chin, y claro, en Italia se escribe sin la H. Y aquí nos hace mucha gracia porque además chin, pues nos suena, ustedes ya saben a qué, que no les vamos a decir aquí. Gracias, No, bueno, Carlos. E incluso la palabra T por 8 ya había sido popularizada antes de este libro de Chin Chin el Té por 8 por una película que todos ustedes conocen, por Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez, en donde aparecen la guayaba y la tostada, que son justamente dos T por 8. Bueno, supongo que ahora vamos a una pregunta al público, ¿verdad? Si no me equivoco. Pregunta al público. A ver, ¿quién nos puede decir cómo se llamaba, qué vergüenza si no saben estudiando aquí, el papá de Justo Sierra? Y no vale decir el señor Sierra. ¿Y cómo se llamaba el papá de Justo Sierra? Don Sierra. Se solicitan hasta 2 apellidos. Nadie. ¿Nadie? Tum. Los van a reprobar a todos, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues yo creo que seguimos con otra Yo pregunta. creo que seguimos con otra pregunta. A ver si estas sí se la saben. También se la deberían de saber
porque es la calle en la que está esta universidad la respuesta. ¿Cómo se llama el dios soberano de los dioses al que los romanos identificaban con el Zeus de los griegos? A ver, por acá hay muchas manos alzadas, por allá Pero ahora ya también. no sabemos si se saben la respuesta o se saben la La calle. dirección. Bueno, ya que sepan la dirección ayuda mucho. A ver, A ver, por ahí, micrófono ven, váyanles pasando un ¿Tu micrófono. nombre es? Karin, Júpiter. Efectivamente. Perfectamente, Júpiter. Oye, ella podría decir como esos personajes de Asterix, por Júpiter. Exacto, y Júpiter habrá de castigarlos por no conocer el nombre de don Justo Sierra O'Reilly, el papá de Justo Sierra, que además fue un escritor importante Y en su época. por Júpiter se llega aquí porque yo ahora que me perdí llegando, pregunté por Júpiter y me mandaron a la luna. Bueno, mientras no te manden a Plutón, que eso ya no es nada elegante en nuestros tiempos, Laura. Y un Y poco bueno, lejos además, ¿no? la palabra Zeus y la palabra Júpiter tienen la misma raíz. En última instancia es Júpiter, o sea, Zeus padre Zeus. Júpiter viene de la misma raíz de Zeus. Supongo que nos vamos a unos mensajes. Así es. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más acá en La Dichosa Palabra. Yo ya voy a oír para ese entonces, espero. Otro regalo para la pregunta especial. Una lectura de Yerma de Federico García Lorca, de Luisa Josefina Hernández, edita Universidad Veracruzana. Continuamos nuestra transmisión aquí en la Universidad Justo Sierra, en el plantel de la Avenida 100 Metros. Algo que yo nunca he podido averiguar y que ojalá alguien aquí en el público nos pudiera sacar esta duda es por qué esta avenida se llama de los 100 metros cuando notoriamente tiene bastante más de 100 metros. Pero bueno, dos cosas muy rápidas. Primero, ¿De ancho no tendrá 100 metros, Pablo? A lo Pues mejor. a lo Igual mejor. empezó Sí, siendo de con 100 toda metros. seguridad, Y luego, porque estamos Yo en creo la que sí tiene 100 metros prolongación. de ancho. Digo, es una hipótesis aquí Mídanlo, lírica, pero mídanlo. Probablemente, sí, pero Mm. digo, viéndola, pues yo creo que sí. Tiene, Pues quién sabe, 100 porque yo he metros o más, sabido ¿eh? que el chile ancho se llama así por lo largo, no por lo ancho. Veto a saber. Pero en fin, en la fundación del Centro Histórico, a través de Casa Vecina, una organización, está organizando por segunda ocasión el programa de actividades Poesía y Combate. Es un proyecto que consta de un montón de acciones poéticas. Tienen poesía en bolsas de pan, poesía en playeras, concurso de videopoemas, poesía para toda ocasión, poesía en el cine, venta de publicaciones independientes, acciones poético-gastronómicas. ¿Qué será eso? Una Muchas acción cosas. poético-gastronómica. ¿Ustedes se pueden imaginar Bueno, una acción poética gastronómica? he comido sorbete de rosas. Ajá. Pues son dos Puede ser una placeres muy acción buenos, de todas maneras, ¿no? poético-gastronómica. Bueno, ahí lo Comer tienen, ahí. casavecina.com, si tienen ustedes más información, la Fundación del Centro Histórico invita. Naturalmente, aquí en La Dichosa Palabra queremos felicitar a Carlos Monsiváis por la obtención del premio Juan Rulfo. Vamos con preguntas del público. Tenemos... Yo tengo ¿tú, una por Nicolás, acá. tienes algo por acá? Tengo una de Claudia Judith Ruiz Márquez. ¿Dónde está Claudia Judith Ruiz Márquez? A ver, levántate, Claudia Judith, que te veamos. Que pregunta que qué significa Nahuiolín.
Bueno, Nahui Olin es el nombre que le puso el doctor Atl, Gerardo Murillo, este muy importante pintor mexicano, a Carmen Mondragón, una mujer absolutamente fascinante de la que ahorita les platico, porque, digamos, de acuerdo al calendario azteca, Nahui Olin era el punto en que se renovaba el cosmos, y justamente le parecía pues tan arrobadora Nahui Olin, y a tanto se los pareció, que equivalía casi esta mujer a una renovación total del cosmos. Nahui Olin, antes de que el doctor Atl la rebautizara, se había llamado Carmen Mondragón, y era una mujer que, pues digamos, es recordada como una pintora, como una poeta, como una modelo, pero sobre todo como una mujer absolutamente fascinante. Era una mujer bellísima, que fue amante e inspiración de muchísimos artistas, del doctor Atl, de Edward Weston, que ella misma emprendió una carrera pictórica bastante exitosa y una carrera poética menos exitosa, pero que, digamos, complementaba a este personaje, que fue una figura pues muy importante, digamos, del medio cultural, del medio artístico, no solo mexicano, sino francés. Ella pasó una larga temporada en Francia, en donde además se formó como pintora, y es una mujer que además murió loca. Era ya muy extravagante, digamos, desde su juventud, pero al final se especuló mucho sobre la posibilidad de que haya ahorcado a su propio hijo, y que tuvo una vida, pues digamos, tan intensa, tan pródiga en placeres y en amores, que terminó desquiciada. Era además, yo diría, que una de las mujeres más extraordinariamente hermosas que hayan sido fotografiadas o pintadas. Esa es Nahui Olin. Y bueno, nada más respecto al nombre, por supuesto, como mencionó Nico, Nahui Olin es el quinto sol, ¿no? El quinto sol. Recuerden ustedes que en la piedra del sol, en lo que llamamos nosotros el calendario azteca, están las 4 eras anteriores a esta, que fueron destruidas de diferentes maneras, y hubo humanidades diferentes, y nosotros pertenecemos al sol de movimiento, al quinto sol. Olin es movimiento, que es el sol que precisamente preside el centro de la piedra, que se llama del sol, y que tiene una lengua de fuera, y que alguna vez platicamos aquí, que la lengua de fuera simbólicamente quiere decir que es antropófago el sol, porque come corazones humanos. Como Nahui Olin, justamente. Justamente. A ver, yo tengo aquí otra de Brenda Berenice Machorro Macías, que ha de estar por ahí, en alguna parte. Hola, Brenda. ¿De dónde viene la palabra guarro? Bueno, pues para empezar debe venir de alguna suciedad o de algo. Pero esta chica tan limpia, ¿por qué nos pregunta eso? Bueno, a lo mejor por antítesis, quién sabe. ¿Tú conoces a su novio? No, pero desde aquí, No, pero a la desde aquí me salida te puedo va dar bien. cuenta que se baña muchísimo. Bueno, guarro significa efectivamente falto de limpieza, significa una persona que no es transparente, que hace las cosas medio chuequitas. Guarro significa también, es el sinónimo para cerdo, no solamente el adjetivo para una persona, sino para el animal. Guarro creo que también en México significa guarura, guardaespaldas, y su etimología es un poco onomatopéyica, es decir, viene como del sonido de una expresión, un sonido que te recrea la suciedad, más bien el asco que te produce alguien falto de suciedad, y eso provocó esa palabra un poco onomatopéyica para decir guarro, ¿no? Porque también es como que se te llena la boca al decir guarro. Claro, y baste si no con recordar los guarros y fertilizantes. Vamos a dar nuevamente la dichosa palabra de esta noche. Estamos pidiendo a ustedes que nos den el nombre común que se le aplica a la roca fundida que se localiza bajo la superficie de la Tierra y que eventualmente, muchas veces de forma catastrófica, se consolida por enfriamiento. Si ustedes saben cómo se le dice a esta roca fundida, pues se van a llevar, entre otras cosas, tendrán prioridad para llevarse. Paver, el clan de la foca. Es el segundo volumen de unas novelas que se llama Crónicas de la Prehistoria. El primero fue Hombre Lobo, y es un obsequio de Editorial Salamandra. También nuevamente para los más pequeños en casa, Aquiles el Puntito, de Guía Rizari, y con unas estupendas y maravillosas ilustraciones de Mark Teger, de Ediciones Calandraca, pues dedicado a los más pequeños, a los puntitos de las casas. Y desde que Pablo estaba leyendo la pregunta, me veían maniobrar con este regalito, que es un regalito, pues digamos, choncho. Se trata de una colección completa del suplemento Helix. Este es el suplemento infantil de la extraordinaria revista de divulgación científica, Ciencia y Desarrollo, que edita el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y ahora Helix, este suplemento para niños, que también es recomendabilísimo, cumple su 3er aniversario. Entonces, por eso Helix le está dando esta colección. Le sugiero
sugerimos que traigan un diablito para llevárselo a sus casas. Y que no suelten nunca ese diablito, que lo lleven dentro. Bueno, ¿tú querías invitar a algunas personas a un curso de caligrafía japonesa o me equivoco, querida Laura? Caligrafía japonesa, Bueno, si sí, aparece pero luego lo diré el al papelito. rato porque no tengo aquí la información. ¿Alguien tiene más preguntas del público? Sí, a ver, Anuar Fernández Olvera. ¿Dónde estás, Anuar Fernández Olvera. Nos preguntas qué significa la palabra soma y de dónde viene. Bueno, Soma es un dios en la India y a la vez es una planta, es una bebida hecha con una planta y con un licor especial. Está mencionado en los libros más sagrados de la India, los Vedas, y sabemos que es exactamente lo mismo que en Persia llamaban Jaoma, y es el mismo sentido que tenía para los griegos el néctar y la ambrosía, es la bebida de la inmortalidad. Y los dioses tenían que beberla en el cielo, los dioses griegos, los dioses germanos, los dioses persas y los dioses hindúes en este caso, que es de donde viene la palabra soma. La palabra soma fue utilizada también en literatura por diversos autores, pero es un dios de la vegetación, un dios que recicla la vida. Y él mismo es esta bebida, una bebida por cierto que era alucinógena, los sacerdotes la hacían con una planta y mezclaban curiosamente la sangre menstrual, porque pues qué líquido más de inmortalidad y era la sangre menstrual de ciertas sacerdotisas, curiosamente. Así que ahora cuando hablen de somatizar, ya te puedes imaginar de qué se trata. No, justamente ahora que Germán se refería, digamos, a las apariciones literarias de la palabra soma, pues sin duda la más célebre es la de Un Mundo Feliz, esta extraordinaria novela distópica, esta novela que pinta pues un mundo muy infeliz de Aldous Huxley, en donde esta sociedad, digamos, posindustrial y totalitaria, lo que hace para mantener más o menos tranquila a la población y para proporcionarles un placer, pues más bien ficticio y más bien efímero, es darles una droga que se consume, digamos, un poco en parodia al consumo que hacemos actualmente de alcohol en las sociedades postindustriales, que se llama soma. Y justamente el soma, en esta visión distópica de Aldous Huxley, es lo que permite tener a la sociedad bajo control y tenerla, digamos, más o menos en un estado de feliz aletargamiento, digamos. Bueno, he aquí una etimología altamente incorrecta desde el punto de vista político. Nos preguntan por el origen de la palabra eslava. Esta pregunta nos la hace Óscar Salinas, no sé qué más. Nos preguntas por la palabra eslava o eslavo. Habría que decir que, pues desde luego se refiere a una serie de pueblos que son eslavos, que se autorreconocen como eslavos y que tienen orgullo muchas veces de ser eslavos. El propio Dostoyevsky era un famoso eslavófilo. Y sin embargo, la etimología de la palabra se relaciona directamente con la palabra esclavo. De hecho, estos eslavos fueron durante mucho tiempo esclavizados por diversas tribus germánicas y de ahí se les quedó el nombre de eslavos, es decir, esclavos. Aunque desde luego, pues aunque tengan estos orígenes, ya no tienen ninguna cosa peyorativa y pues baste decir con que un eslavo importante como Dostoyevsky, pues es un eslabón, pero el eslabón más débil siempre es el punto donde se rompe la cadena. Bueno, yo a partir de eso... Además, creo que es al revés, o sea, la palabra eslavo existe, los pueblos eslavos ya existían desde antes, es una rama de los pueblos indoeuropeos, los germanos es otra rama importante, los persas es otra rama importante, los iranios, los pueblos que habitaron la India es otro pueblo, y los eslavos ya existían. Más bien es al revés, o sea, los romanos a los eslavos los esclavizaban, y entonces la palabra esclavo viene de eslavo, no eslavo viene de esclavo. ¿No? Es exactamente. En todo caso, yo cada vez que veo una película con Miroslava pienso que su etimología es mira qué esclava. Y se llaman así esclavas también las pulseras que se llevan en los pies, ¿no? Aquí tenemos una rapidita. Nidia Arechiga Ceballos. Ahí está, Nidia. Dice, ¿cuál es el género correcto de enzima? Si se dice la enzima o el enzima. Enzima es una de esas palabras que tienen género ambiguo. Hay bastantes en español y esta es una de ellas. Incorrecta no es ninguna, es decir, aceptan los dos y a veces por el uso se suele utilizar más el masculino o el femenino, pero en realidad las dos son correctas. Tenemos un ejemplo muy claro con la palabra arte.
Se suele decir el arte y sin embargo se dicen las bellas artes. Eso no es que sean de repente que al pluralizarse se conviertan en femeninos, no, es que como tienen género ambiguo, a veces se utiliza el masculino y a veces pasa con el mar, pasa con azúcar. Hay varios términos que responden a la misma regla ortográfica, que no sé de dónde proviene, pero que en sí no es incorrecto decir ninguna de las dos. No es lo mismo que, por ejemplo, esas palabras que como empiezan con a, átona, de repente con el, un y ningún se ponen en masculino. Por ejemplo, se dice el águila, aunque águila es claramente femenino, pero en el caso de el, un y ningún utilizan el masculino nada más en esos 3 casos. Y creo que es momento de decir ahora sí el taller de caligrafía japonesa que teníamos aquí, el Colegio de México, por medio de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas y el Centro de Estudios de Asia y África, para que vean que sí hay influencia también oriental. Se hacen una inauguración, tienen el gusto de inaugurar una exposición Caligrafía Japonesa Sodo, y esto será en la sala principal de la biblioteca el día 18 de septiembre de 2006 a las 12 horas. Después, además de ese taller, habrá más bien de la inauguración, va a haber un taller abierto al público en la explanada del propio Colegio de México, así que anímense porque pues, tiene pinta de que va a estar muy interesante. Bueno, los que tenemos mala letra, pues ya sabemos. Sobre todo. ¿Alguien Tengo una más rápida, pregunta? tengo una rápida aquí. Marco Antonio de la Luz Sayas, nos ¿Dónde te preguntas, hallas? Ahí en la luz. ¿qué significa la palabra Gaia? Gaia. Bueno, el problema con esta palabra es que es un anglicismo y que confunde, te voy a decir en qué sentido. La palabra realmente nosotros deberíamos decir Gea, porque es la palabra que se refiere a la diosa griega de la tierra, que es de donde viene geografía y muchísimas otras palabras, ¿no? Gea era uno de los primeros seres en la mitología griega, según Hesíodo, ¿no? Según los libros de Hesíodo acerca de los dioses, la teogonía de Hesíodo, nos habla de que primero estuvo Caos, que era una especie como de útero, donde estaban las cosas informes, y de ahí surgió uno de los primeros seres, fue Gea. Gea, que dio a luz, fue la mamá de todos los dioses posteriores, incluso de Urano, que es el primer gran dios masculino. Nosotros deberíamos decir Gea, pero el problema es que en España tradujeron un libro de Lovelock, un famoso sociólogo y historiador de la cultura e intérprete de la cultura moderna, que está vinculado con lo que nosotros llamamos ahora nueva era, ecologismo, etcétera. La idea de que la Tierra tenemos que concebirla como un ser vivo, ¿no? Que la Tierra es un ser vivo. Y entonces esta idea él la sacó en un libro que se llama Gaia, en inglés, porque ellos dicen Gaia, a la diosa Gea, que nosotros decimos Gea, lo dicen Gaia. Y entonces el problema fue que en España la traducieron como Gaia, y entonces nosotros repetimos Gaia y ahora se habla de la teoría Gaia, que es el sentido de que la Tierra está viva, pero realmente pues, es una confusión porque nosotros deberíamos decir Gea. Bueno, ¿tenemos tiempo todavía, Nicolás? ¿Otra pregunta? Ya no nos da tiempo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Esto es La Dichosa Palabra desde la Universidad Justo Sierra, aquí en la Ciudad de México. Perdón. Pero es marca Justo Sierra. Ok. Salud. Decían en alguna.
Seguimos en vivo desde la Universidad Justo Sierra, en el plantel de 100 metros. Aquí seguimos en vivo con todo el público que nos acompañó esta noche y con un invitado muy especial, anfitrión esta noche, el doctor Víctor Manuel Mendoza, director de posgrado e investigación de la universidad, esta que nos da aquí acogida. Buenas noches. Muy buenas noches. Víctor Manuel, nos gustaría hablar mucho de esta universidad de Justo Sierra, pero antes queremos hacer una última pregunta al público para seguir con la interacción. Queremos saber el nombre del autor, y ahora sí, esta se la tienen que saber y es para regalo de corte y cierre. El nombre del autor de, entre otros, los siguientes libros: Confesiones de un pianista, una novela; Conversaciones del domingo, Trovas colombinas y Catecismo de la historia patria. Uno de sus más famosos poemas lleva por título Playera. Y ahí tenemos a un señor con una mano levantada. Va a ser su segunda respuesta, muy bien. Precisamente a Justo Sierra. Exactamente. Muy bien. Nicolás, tenemos además una pregunta del público Nos para queda cerrar. una pregunta del público que es esta sí muy rápida de contestar. El Sillanet Barreto Moreno, ¿dónde anda el Sillanet? El Sillanet Barreto Moreno pregunta que cuál es el origen de la palabra caché. Como además pides que te recomendemos una revista de diseño gráfico, supongo que tu pregunta es del lenguaje computacional, pero si preguntaras, digamos que cuál es el origen de la expresión, es que esto es muy elegante y tiene mucho caché, la respuesta sería exactamente lo mismo. Caché en francés significa oculto, si tiene una E y un acento, y si tiene una T al final significa sello, significa aquello que lacra, que clausura. Dado que lo que está en el caché de una computadora es lo que está oculto, digamos, en la memoria, o dado que algo que tiene mucho caché, que es muy elegante, es algo que es muy exclusivo, que está, digamos, escindido, separado, digamos, del común de las cosas vulgares, en ambos casos viene de la palabra francesa que significa oculto o que significa con una terminación distinta, lacrado, sellado. Tan tan. Caché. Ahora sí, Víctor Manuel, bienvenido, muchísimas gracias Muy por buenas recibirnos noches. esta noche, Muy por buenas noches. invitarnos, y pues nos gustaría saber dónde estamos, qué es esto. Primeramente quisiera darles la más cordial bienvenida a nombre de toda la comunidad educativa Justo Sierra. Gracias. Para nosotros es un alto honor, están en su casa. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Estamos en la Universidad Justo Sierra, que es un sistema educativo que va desde la educación maternal hasta el posgrado. Ah, caray. Todos Qué barbaridad, podemos ir. hombre. O sea, ahora sí que para quedarse. Sí, es una institución educativa que cuenta con todos los niveles. ¿Y qué podemos estudiar aquí, aparte de la educación obligatoria básica que todo el mundo ¿Qué conoce a partir licenciaturas, de esa universidad? ¿Qué opciones hay? Bien, podemos estudiar las licenciaturas en administración, en arquitectura, en ciencias de la comunicación, en contaduría y finanzas, en diseño gráfico y comunicación visual, en derecho, en estomatología, en informática, en medicina, en mercadotecnia y publicidad, en pedagogía, psicología, turismo y gastronomía. Además de las licenciaturas en el área de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en telemática, y 5 maestrías, 3 en el campo de la educación, una en diseño digital y una en el área de comunicación organizacional. ¿Cuánto tiempo tiene la universidad? Perdón? Bueno, estamos en aniversario, cumplimos 15 años justo en este momento. Estamos en aniversario y para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta celebración. ¿Por qué este proyecto de, digamos, crear una institución educativa que vaya desde el maternal hasta el posgrado? Es decir, lo que se busca es presentar una visión uniforme, es decir, que haya una continuidad, digamos, en los programas escolares, digamos, desde maternal hasta la maestría. Sí, es un proyecto educativo que tiene un modelo educativo que atraviesa toda la institución. En términos educativos es un modelo curricular. ¿Y en qué consistiría ese modelo? Este modelo curricular tiene una inspiración humanista. Justamente uno de nuestros pilares es el pensamiento de Justo Sierra. Con este pensamiento tenemos todo el sistema educativo, que va desde la educación maternal hasta el posgrado. Pero no ha salido todavía ninguno que entró en maternal, ¿no? Sí han salido estudiantes de generaciones que entraron a nivel de lo que se llamaba el preescolar antiguamente, y ya salieron y son egresados de la licenciatura, y algunos de ellos están inscritos con nosotros ya en el posgrado. Pero ninguno que entró en maternal ha salido todavía de posgrado. No, ninguno No. todavía, porque iniciamos nuestros posgrados, apenas tenemos año y medio con nuestros Tendrían que ser alumnos muy aventajados. Sí, definitivamente.
Bueno, tenemos algo más, Laura, tenemos Pues no, nada tiempo de más algo agradecerle mucho, Víctor Manuel, la invitación, el habernos dado acogida en esta universidad. Felicidades por ese aniversario y pues a seguir con ese maravilloso proyecto educativo de educar para la vida, como dice su logo. Pues nuevamente, a nombre de nuestra comunidad educativa, sean ustedes bienvenidos. Esta es su casa y esperamos que no sea la última vez, sino que permanentemente los tengamos por aquí, difundiendo la cultura. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Muchas gracias, Víctor Junto con Manuel. Víctor Manuel hubo muchas personas que hicieron posible que estuviéramos esta noche aquí. Queremos dar las gracias a los directivos de la Universidad Justo Sierra, en especial a la licenciada Sonia González, coordinadora de Comunicación Interna y Relaciones Públicas, al ingeniero Luis Mendieta y a los estudiantes del Proyecto Especial de Promoción y a todos los departamentos que nos apoyaron y participaron en este programa. Muchas gracias a todos. Hoy estamos aquí también por ustedes. Es momento de despedirnos, así que vamos a dar las respuestas de las palabras de hoy. La dichosa palabra, recuerden, nombre dado a la roca fundida que se localiza bajo la superficie de la Tierra y que eventualmente se consolida por enfriamiento. Nos estábamos refiriendo al magma, esa era nuestra dichosa palabra de esta noche. La pregunta especial, nombre que se le da al crítico entendido pero excesivamente severo por alusión a un personaje de la antigüedad. El nombre era Aristarco. Esa era nuestra pregunta especial de esta noche y no nos queda más que darle las gracias a todos en casa, a todos aquí que nos recibieron, Nicolás, Pablo, Germán. Laura. Muchas gracias. Nos vemos en la repetición del lunes a las 10 de la noche y por supuesto el próximo sábado a las 8 de la noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Paul.